Arqueológico de la Comunidad de Madrid. Como muy bien ha dicho Bartolomé González Jiménez, el director de Patrimonio Cultural, llevamos desde el museo, que tiene su sede en Alcalá de Henares, 25 años trabajando por divulgar el patrimonio arqueológico y paleontológico de la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es? Básicamente estamos hablando de albergar todos los restos que se encuentran en los yacimientos, que todo lo que se encuentra en la Comunidad de Madrid, en toda la región. Así que os voy a invitar, tenéis nuestro stand justamente enfrente, ¿vale? Este stand de aquí es el stand del museo. Vais a ver algunos restos, ¿vale? Hemos traído alguna pequeña muestra, digamos, de lo que se expone en el museo, y vais a ver varias cosas. Yo os voy a contar muy brevemente la página web del museo. Que lo voy a cerrar. No te preocupes, no, quédate sentado, no te preocupes. Mirad, esta es la página web del museo, que para nosotros, en ese marco del 25 aniversario del museo, era muy importante también renovarla, porque de una institución la página web muchas veces es la tarjeta de presentación, el primer escaparate que alguien ve de un centro. Entonces aquí en la web vamos a poder ver desde lo más básico, que es la historia del museo, que está situado en un convento del siglo XVIII en Alcalá de Henares. Es un sitio precioso, sabéis que Alcalá de Henares es patrimonio de la humanidad, está en un sitio maravilloso, el propio museo en este convento, ¿vale? Vamos a poder ver también una pequeña idea de las colecciones que alberga, que van desde la sala de paleontología, la sala de paleontología Emiliano Aguirre, que contempla restos desde antes de la llegada de la humanidad, ¿vale? Es decir, antes de que el hombre existiera. Hablamos de millones de años de antigüedad hasta el siglo XVIII, lo que llamamos la Edad Moderna, ¿vale? Es decir, todo eso está aquí, las colecciones del museo. Por supuesto, vamos a ver también las actividades, que pueden ser todas las visitas guiadas que hay al museo y todas las exposiciones temporales. Hoy os van a hablar aquí de una de ellas. Es una exposición, si os dais la vuelta veréis que se llama Cazadores de Dragones, ¿vale? Que tiene que ver con ese dinosaurio maravilloso que hay ahí, y que vais a tener la suerte de escuchar a uno de los grandes sabios mundiales en dinosaurios, que es José Luis Sanz, para hablaros de esa exposición que se llama Cazadores de Dragones. Yo solo os quería contar además que hemos intentado que en la web además hubiera la posibilidad de realizar, por ejemplo, visitas virtuales, siempre con la idea, a las exposiciones que organizamos, siempre con la idea de invitar a la gente a venir al museo. Y una vez que esas exposiciones terminan, se puedan disfrutar también a través de la propia página web. Así que, como veis, por ejemplo, aquí, de la última que hicimos, que fue una exposición con enorme repercusión que se llamó Los últimos días de Tarteso, pues se podría visitar a través de la web toda esa exposición. Así que, como os digo, voy a dejar paso para José Luis Sanz. Él es catedrático y, como os digo, una de las personas, uno de los grandes expertos mundiales en dinosaurios. Él, junto con Francisco Ortega Coloma, son comisarios de una exposición. El museo tiene la costumbre de trabajar con los mejores especialistas del mundo para preparar sus exposiciones, y ellos dos son comisarios de esta exposición que se llama Cazadores de Dragones, y que tiene que ver con la historia del descubrimiento de los dinosaurios, que es lo que él os va a contar. Y luego vais a tener, una vez que termine José Luis Sanz, vais a tener la posibilidad de escuchar a Enrique Baquedano, que es el director del museo además, que os va a hablar de los yacimientos de Pinilla del Valle. Si vais luego al stand vais a poder ver algunos restos que hemos traído del santuario de caza que se encontró en el Valle de los Neandertales, en Pinilla del Valle. Así que lo siguiente será Enrique Baquedano hablando de esto. Así que os dejo con José Luis Sanz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de una exposición que, como ha comentado Jorge, está desarrollando el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid. La exposición se llama Cazadores de Dragones. Está basada en un libro, que es este que veis aquí,
Y la exposición obviamente tiene muchos más temas. Aquí solamente vamos a tratar 3 temas que son centrales, pero no son todos los de la exposición. En primer lugar, hablar un poquito de los dinosaurios en las leyendas. Vale. A continuación, la historia de la dinosauriología, que es la ciencia que estudia los dinosaurios. Y, por último, hablar de nuestro concavenator, que es el dinosaurio español más completo que se ha encontrado, carnívoro. Y además, como veremos al final, pues es una estrella de la cultura popular. En fin, empezando por el primer punto, no se puede decir, o al menos yo no conozco ningún caso, de que un hueso de un dinosaurio europeo haya dado lugar a una leyenda de dragones. Eso no se conoce. El único caso que podría estar relacionado, si no un dragón, al menos con algo, un ser mitológico parecido, son los esqueletos de Protoceratops del Cretácico de Mongolia, que fueron interpretados por los escitas, una civilización de hace muchos siglos, como pertenecientes a un grifo, que es el que estamos viendo aquí abajo, y ese grifo, a través de la tradición grecorromana, es el que ha perdurado en toda la tradición judio-cristiana europea hasta la fecha. Los grifos siguen siendo populares. La dinosauriología, es decir, el estudio de los dinosaurios, está digamos que tiene una fecha de comienzo que coincide con este año, es decir, este año es el bicentenario del primer dinosaurio que se describió, que es el género Megalosaurus. Este que veis aquí era un geólogo y paleontólogo británico que lo estudió, se llamaba William Buckland, y Buckland creía que Megalosaurus sería como una especie de enorme lagarto anfibio, ¿no? Pocos años más tarde, otro paleontólogo victoriano, que se llamaba Richard Owen, interpretó el mismo fósil, el mismo esqueleto, de una forma completamente diferente, ¿no? Él creía que esto significaba una serie de animales que eran parecidos a los mamíferos, tenían, por ejemplo, las patas verticalizadas, como un rinoceronte o algo así, pero sin embargo eran reptiles, ¿no? Y llamó a todo este conjunto de animales fósiles del Mesozoico, les llamó dinosaurios, de manera que la palabra dinosaurio data de 1842, ¿no? Este Megalosaurus fue el dinosaurio o uno de los dinosaurios que se exhibió en una exposición universal con asistencia de la reina Victoria, en fin, todo un acontecimiento en aquella época en el mundo británico en general. Y esta es la reconstrucción de Megalosaurus en 3D de Owen. Y en esta exposición, que se llama normalmente del Crystal Palace, en 1854, es donde nace oficialmente la dinomanía. ¿Por qué? Pues porque la gente que iba a ver estos animales se quedaba realmente sorprendida de cómo es posible que semejantes bicharracos hubieran existido en la Tierra y no lo hubiéramos sabido hasta entonces, antes de la aparición del hombre, ¿no? De manera que es el momento típico de la aparición de la dinomanía. Pocos años más tarde, en una mina de Bélgica, dos mineros, en 1878, dos mineros encontraron un supuesto tronco fósil relleno de oro en una mina de Vernissart, en Bélgica, una mina de carbón. Claro, los geólogos identificaron inmediatamente esos troncos fósiles como en realidad enormes huesos de un dinosaurio, y el oro es lo que se llama el oro de los tontos. No sé si habéis oído hablar de esa expresión, pero es la pirita. La pirita muchas veces ha sido confundida con el oro, ¿no? En fin, el caso es que se encontraron más de 2 docenas de enormes esqueletos de Iguanodon, que es un dinosaurio que ya se había descrito en Inglaterra,
y eso fue la tarea de un gran paleontólogo que se llama franco-belga, que se llama Louis Dollo, que es además el fundador de la palabra paleobiología, ¿no? Que es la biología, la paleobiología es la parte biológica que afecta a los organismos vivos del pasado remoto, ¿no? Cruzando el charco, en esa misma época, tenemos los dos paleontólogos que realmente fundaron las bases más modernas de la dinosauriología, que se llamaban Othniel Charles Mars a la izquierda y Edward Drinker Cope a la derecha, y que protagonizaron una de las historias más increíbles del desarrollo paleontológico de los dinosaurios. Y el episodio se conoce habitualmente por los historiadores como las guerras de los huesos, las Bone Wars, porque prácticamente no se podían ver el uno con el otro y siempre se echaban zancadillas, se tenían un odio muy cordial y siempre procuraban encontrar antes un dinosaurio que el otro y publicarlo que el otro, en fin, una situación bastante lamentable que además acabó con un escándalo en los periódicos norteamericanos a finales del siglo XIX, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es verdad es que Cope y Mars, especialmente Mars, fundaron la dinosauriología moderna, ¿no? Mars, por ejemplo, es el autor de nombres que seguro que os sonarán, como Triceratops, Allosaurus, Stegosaurus, Diplodocus, o Cope, por ejemplo, el famosísimo Camarasaurus, que son dinosaurios en general del Jurásico superior norteamericano, ¿no? Nosotros en la exposición vamos a poner en una de las paredes una enorme foto a tamaño natural del equipo de Mars. Este es el equipo de campo de Mars. Fijaros que va, por supuesto, con un martillo de geólogo, pero también va con toda una serie de elementos bien pertrechados desde un punto de vista de armas, ¿no? Y eso es porque obviamente los equipos de Cope estaban cerca y además había indios hostiles. Bueno, nosotros vamos a poner esta foto a tamaño 1:1 en la exposición para que sirva de fotocall. O sea que si os queréis hacer una foto con el equipo de Mars, pues no tendréis nada más que ir al Museo de Alcalá para haceros esa foto a finales de abril. Creo que se abre la exposición el 24 de abril. A comienzos del siglo XX ya, las principales naciones más poderosas del mundo, como el Imperio Británico, Alemania, Francia, los Estados Unidos, mandaron expediciones a ultramar, expediciones a otros países para excavar dinosaurios, ¿no? Eso es una historia que aquí hemos llamado la dinosauriología de aventura. Pero, por ejemplo, entre 1909 y 1912, el Museo de Berlín, de Historia Natural de Berlín, envió unas expediciones al África Oriental, que hoy es Tanzania, un lugar que se llama Tendaguru, que enviaron cientos de toneladas de fósiles al Museo berlinés, que todavía las tiene. Entre ellas estaba probablemente uno de los dinosaurios más icónicos, que antes se llamaba Brachiosaurus, ahora se llama Girafatitan. Es un animal, un saurópodo de unos 12 metros de alto por 20 hasta 26 metros de longitud. Es decir, que este fue descubierto aquí en el Tendaguru. Y son también muy famosas las expediciones del Museo Americano de Historia Natural durante los años 1920, que fueron como 8 expediciones, que fueron además lideradas por este señor que veis aquí, Roy Chapman Andrews, que era zoólogo, aventurero y se dice que el inspirador de la figura cinematográfica de Indiana Jones, para que os hagáis una idea de quién era este tío. Aquí vemos una foto de las expediciones, una de las expediciones del American Museum, con una serie de coches Ford, porque los coches Ford realmente les fueron una buena adquisición para andar por el campo. En aquella época no había jeeps, claro. Y aquí tenemos un destacamento del ejército chino que por algún tiempo, digamos, protegió esta expedición. Estas expediciones se fueron perdiendo ya en el siglo XX, pero es de recordar una expedición polaco-mongola
expediciones polaco-mongolas entre el 63 y 71, que descubrieron dinosaurios increíbles, como es este género de un anquilosaurio que se llama Saikania, que fijaros que parece que está mirando a alguien, ¿no? Se descubrió tal y como lo veis, en una posición prácticamente de vida, ¿no? Este es un episodio puntual que no pertenece a la aventura en el sentido de la aventura de excavaciones, pero es un episodio que también se narra, porque es un episodio dramático, pero curioso, que se narra en la exposición, y es que en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, el Museo Británico había encargado a este recolector de fósiles, que se llama Stenberg, una serie de huesos de dinosaurios. Stenberg mandó una partida de huesos al museo sin problemas, pero la segunda partida, que iba en este carguero canadiense que se llama Mount Temple, fue hundida. Este carguero fue hundido por un buque de guerra alemán disfrazado de carguero, ¿no? Y actualmente está a una profundidad de 4 kilómetros en medio del Océano Atlántico, o sea que no hay manera de llegar a esos fósiles que realmente eran de gran calidad, ¿no? Lo que probablemente estaréis de acuerdo conmigo es que quizá el dinosaurio más conocido es Tyrannosaurus, ¿no? Tyrannosaurus fue descubierto por otro paleontólogo legendario que se llamaba Barnum Brown en los años 1900 y 1902. En 1905 se hizo la primera descripción de este animal. Fijaros que incluso el autor, que era el profesor Osborne, el director del American Museum, dice que es improbable que este bracito sea de semejante esqueleto, pero luego se dio cuenta al año siguiente que en efecto pertenecía a Tyrannosaurus, ¿no? Y claro, Tyrannosaurus en la cultura popular es el dinosaurio más conocido, eso con toda probabilidad, es el paradigma de la fiereza y de la agresividad animal, ¿no? Y además es un dinosaurio 100% norteamericano, ¿no? Y eso es como el pigargo de cabeza blanca, el águila esa que es un símbolo norteamericano, si recordáis. El Tyrannosaurus está casi al mismo nivel del águila de cabeza blanca norteamericana, ¿no? A veces aparece, afortunadamente, últimamente, incluso jugando a la comba con dos chavales, ¿no? Y digamos que para mí el acontecimiento más importante de este siglo en la historia de la dinosauriología fue realizado por este paleontólogo que veis aquí, que se llamaba John Harold Ostrom, ya desaparecido. Y es que Ostrom encontró en Estados Unidos, en el Cretácico, un animal que llamó Deinonychus, que sus estudios le llevaron a la conclusión de que era muy parecido al primer ave que se conoce, que es esta que veis aquí, que es Archaeopteryx, una ave primitiva de hace 150 millones de años, del Jurásico Superior. Pues bien, ahora sabemos que Deinonychus y muchas otras formas emparentadas estrechamente con Archaeopteryx estaban completamente cubiertos de plumas, ¿no? Y eso significa que las aves en realidad son dinosaurios. Es decir, las aves son dinosaurios con plumas, y significa también, algo importante, que no todos los dinosaurios desaparecieron al final del Cretácico, sino que existen todavía. Es decir, un gorrión es un dinosaurio, aunque os parezca mentira, ¿no? Por último, vamos a tratar rápidamente de nuestro fósil insignia, que lo tenéis ahí, aparece en la exposición en el museo. Lo veremos completo, una reconstrucción completa, pero además podremos ver el fósil original de Concavenator corcovatus. Concavenator es un dinosaurio carnívoro de un tamaño medio, tiene unos 6 metros de largo y tendría una masa de unos 500 kilos, del Cretácico inferior, de un lugar que se llama Las Ollas. Se han hecho sobre él los estudios más actuales. Por ejemplo, se han analizado mediante luz ultravioleta, si se ha visto cómo eran las garras córneas de los pies, o se ha podido ver exactamente cómo es la estructura del cráneo, hasta el punto de que incluso hemos podido realizar
una reconstrucción virtual, ¿no?, digital del cráneo de Concavenator, lo cual obviamente nos ha ayudado mucho en ese estudio y comprender no solamente los huesos craneales, sino su forma de vida. Y Concavenator es, como os decía antes, nuestro dinosaurio más universal. Por ejemplo, en el 2014 y 2015 fue exhibido en 3 museos japoneses con un éxito de público de cientos de miles de personas. No recuerdo si llegó a ser como medio millón de personas en ese intervalo de tiempo, ¿no? Y por supuesto es el único dinosaurio español que está realmente representado en el cine, pero en el cine, vamos, en primera línea. En la segunda parte del Mundo Jurásico, que se llamaba, si recordáis, El Reino Caído, hace un cameo, pero que no le ocupa mucho tiempo, desde luego, pero está allí con el resto de dinosaurios, Concavenator, ¿no? Y 4 años más tarde, un cineasta español que se llama Víctor Matellano rodó esta película, que yo os recomiendo también que veáis, que se llama El Valle de Concavenator. Es un docudrama, es decir, un documental historiado, que cuenta con la participación de uno de los técnicos en efectos especiales cinematográficos más importantes del mundo, que se llama Colin Arthur, y un paleontólogo que es este que veis aquí. En definitiva, hemos trabajado Francisco Ortega y yo, que está ahí, que es este señor que está ahí, que es paleontólogo de dinosaurios también, como yo. Hemos trabajado con mucha alegría y de forma muy entusiasta para que esta exposición salga lo mejor posible. Esta exposición ha implicado a numerosos museos y universidades de España, incluida la Real Academia de Ciencias, y pensamos que va a ser un gran acontecimiento para los profesionales y aficionados a la paleontología. Os esperamos a todos en la exposición. Muchas gracias por vuestra atención.